Tu micro, Zoe. Llamo Zoe. Perdón. Hola, ¿qué tal amigos, colegas y seguidores? Les doy la bienvenida a esta transmisión de nuestro desayuno con aroma a. En esta ocasión, con un tema bastante interesante que es el de farmacéuticos y la automedicación. Les recuerdo que nuestra transmisión es completamente en vivo a través de Zoom y Facebook Live. En el staff, como cada sábado, están nuestros colegas Karina, Bere, Laura, Noemí, Ángeles, Litzia, Norma y Víctor. Estaremos muy contentos de leerlos. Díganos desde dónde nos siguen, desde dónde siguen nuestras transmisiones. Agradecemos a todos nuestros colaboradores y compañeros que comparten esa transmisión y nuestras publicaciones de nuestra página Profesionistas Farmacéuticos de México. También les recuerdo que nuestras transmisiones son sin fines de lucro y quedarán grabadas en nuestra página Profesionistas Farmacéuticos de México para que todos puedan seguirla y revisarla y tomar detalles de nuestras pláticas. Si es que se perdieron alguna de ellas, todas están en nuestra página de Profesionistas Farmacéuticos de México. Pues bien, para esta mañana hemos preparado un delicioso desayuno, como les comentaba, con aroma a farmacéuticos y automedicación. Y nos acompañan nuestros expertos Mirna, Carlos, Alan y Michelle. Bueno, para acompañar este rico desayuno, hemos preparado un delicioso pambazo que nos preparó nuestro colega Víctor, para el cual nuestra colega Ángeles nos dará una breve descripción. Buenos días a todos. El pambazo es un antojito mexicano que a simple vista parece una torta. Está rellena de papas con chorizo fritas. Se acompaña con lechuga picada, queso rallado, crema y una deliciosa salsa verde. Puede ser en la licuadora o de molcajete. Y siempre va con, bueno, como tal torta de pan, un bizcocho o un bolillo, telera o como ustedes quieran llamarle. Está cubierta con salsa el chile guajillo, el cual normalmente lo sumergimos en esa salsa, posteriormente se fríe en aceite y procede al relleno que anteriormente mencionamos. Su origen fue en Jalapa, Veracruz, en manos del cocinero francés Joseph Dugout, creado especialmente para la emperatriz Carlota, esposa del emperador Maximiliano de Habsburgo. Ya que era tanto el gusto por el volcán Pico de Orizaba o Citatepet, por cierto, la montaña más alta de México, que le pidió a su chef personal que le simbolizara en un platillo. Aunque el pambazo se retoma a un poquito más atrás en la historia, en la época virreinal, ya que se producía con harina de la más baja calidad y ingredientes de más baja calidad en el pan, ya que era especialmente para las clases de escasos recursos, de ahí su nombre original, pan bajo. La forma más popular que conocemos originó en la Ciudad de México, donde se vende como antojito callejero y se puede disfrutar a cualquier hora del día. Ahora que ya conoces un poco de la historia y de sus ingredientes, más del pambazo, dime, ¿lo has comido? Y si lo has comido, ¿lo recomendarías? Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Los invitamos a todos aquí virtualmente a que compartan un pambazo mexicano. Y pues, bueno, sin más, iniciaremos con nuestro desayuno del día de hoy. Les voy a pedir, por favor, a nuestros expertos conversadores que hagan una breve presentación, que nos cuenten quiénes son y en qué áreas se están desarrollando en la actualidad. Iniciaremos por la maestra Mirna, si nos hace el favor. Sí, buenos días. Pues primero, darle las gracias por invitarme a participar en estos desayunos, que créanme que siempre que puedo los veo y los escucho, y realmente en esto aprendemos las experiencias de todos. Bueno, pues mi nombre es Mirna Uquencalada, tengo una maestría en farmacia clínica hospitalaria y ya tengo más de 25, 30 años casi más de 30 años pugnando por la farmacia en México. He estado en la parte de docencia y también en la parte hospitalaria.
Actualmente tengo la jefatura de los servicios farmacéuticos en el Hospital General de Especialidades Javier Buenfil Osorio del estado de Campeche, y ahí hemos puesto en marcha pues 6 servicios farmacéuticos y que ponen al servicio de los pacientes toda la cadena de medicamentos. Muchas gracias, bienvenida maestra Mirna. Maestro Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, pues mi nombre es Carlos Estrada de la Rosa, Carlos Eduardo Estrada de la Rosa. Soy originario de Tampico, Tamaulipas, y tengo ya pues, algunos años de experiencia en esto de la farmacia. De hecho, bueno, ahorita actualmente estoy desempeñando mi labor como jefe de servicio de la farmacia y farmacovigilancia en el Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, que nosotros lo conocemos muy bien como Palía, y que acaba de cumplir, por cierto, 20 años. Publicamos por ahí una fotografía alusiva a esto recientemente. Y bueno, ¿cómo me inicié en esto? Bueno, pues yo soy de formación químico farmacéutico biólogo, y bueno, por cuestiones de trabajo he tenido actividad sobre administración en general. Luego, farmacia hospitalaria, hice una estancia por allá en España, en Valencia, estuve unos meses por allá. Posteriormente aquí en México, ya de regreso, estuve más metido en lo que es la farmacovigilancia, y bueno, pues básicamente eso es lo que les puedo decir de mi formación. Y bueno, agradezco mucho a los organizadores la invitación a este desayuno. Muchas gracias y bienvenido. Doctor Alan. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a este desayuno. También cada vez que tengo la oportunidad los escucho y la verdad que es muy ameno y muy gratificante escuchar a los colegas, ¿no? Y aprender de las experiencias de todos. Yo soy de Guadalajara. Ahí me formé en químico farmacobiólogo, bueno, soy de Guadalajara, y ahí mismo estudié maestría y doctorado en farmacología. Pero actualmente, bueno, ahí en Guadalajara estuve laborando en farmacia de hospital, también fui jefe de farmacia en Iztapalapa durante algunos años. Después de ahí, ahora estoy laborando como profesor investigador en la Universidad de Guanajuato, donde desde esta trinchera busco, igual como muchos de nosotros en el gremio, apoyar e impulsar la farmacia en nuestro país, ¿no? A través de investigación y de publicaciones científicas. Muchas gracias y aquí estamos. Muchas gracias, doctor, por participar con nosotros. Química, Michelle. Hola, buenos días a todos. Le agradezco la invitación a la maestra Norma Ofelia por invitarme, y pues es un honor estar con colegas tan expertos y con tanta preparación y tan importantes. Y pues mi formación es prácticamente, soy química farmacéutica bióloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México por parte de la FE Zaragoza, y pues mi experiencia profesional ha sido prácticamente desde farmacia, desde que egresé. Farmacia comunitaria, también he estado en la farmacia hospitalaria, estuve como en el Hospital Español, ahorita en el Hospital Metropolitano, he tenido prácticamente toda mi formación en farmacia, y pues acabamos de terminar una maestría en administración hospitalaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, bienvenida. Bueno, colegas, les recuerdo que nuestro staff está pendiente de sus comentarios, saludos y preguntas para nuestros expertos conversadores. Les pido que nos los dejen en nuestros chats o directamente en los comentarios de Facebook para que podamos irlos compartiendo con nuestros conversadores. Y bien, bueno, pues para iniciar, les recordemos también que nuestra audiencia es de tipo general. Tenemos audiencia de profesionistas de diversas áreas. Y pues quisiera que tuviéramos un preámbulo explicándoles qué es la automedicación dirigida a todo el público en general. Bueno, desde su perspectiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que consideran o qué es la automedicación? Me gustaría que iniciara el doctor Alan con su explicación. Claro que sí. Bueno, como automedicación,
Hay diferentes conceptos, podemos manejar el más comúnmente utilizado por la OMS, aunque hay diversos autores que lo manejan con algunas pequeñas diferencias. Sin embargo, podemos entender la acción como el autoconsumo de medicamentos para uso propio, evidentemente, sin la recomendación de un profesional de la salud para tratar algún síntoma, ¿no? En esta definición es importante aclarar que la automedicación tiene algunos rasgos que podrían desencadenar en cuestiones de complicaciones o de responsabilidades, pero también cabe destacar que la automedicación promovida por la OMS es una automedicación responsable, ya que también puede ser una manera de poder mitigar muchos de las sintomatologías que se tratan, por ejemplo, sintomatología de síntomas menores que se pueden tratar en urgencias. Entonces, a través de una automedicación responsable, realmente se pueden abordar diferentes problemas de salud a nivel de atención primaria. Sin embargo, hay diferentes circunstancias a nivel regulatorio, de formación, de educación sanitaria poblacional, que afectan directamente al uso indiscriminado de medicamentos de forma irracional. Y lo podemos ver pues, ahora en la pandemia, ¿no? Entonces, de manera general, también la automedicación nos habla de una actitud del paciente a querer tratarse, al querer cuidarse. Y es algo que considero podríamos tener o podríamos aprovechar esa actitud proactiva del paciente para poder a lo mejor dirigirlo hacia una automedicación bien responsable, fundamentada, y de esta manera poder colaborar a que se tenga una educación sanitaria poblacional más elevada con mejores fundamentos, ¿no? Vamos a ir viendo cómo hay diferentes factores que afectan para bien y para mal la automedicación. Gracias. Maestro Carlos, ¿algo que pueda agregar al... Sí, bueno, en realidad, digo, la definición es muy clara. Si nos atenemos quizás a lo que maneja la Organización Mundial de la Salud, es básicamente se refiere al tratamiento, digamos, de los síntomas para lo que son medicamentos que conocemos nosotros de venta libre, que son los OTCs, ¿no? Que también así se les conoce. Lo acota, digamos, a ese tipo de medicamentos. Sin embargo, en ocasiones, los pacientes precisamente o las personas, pues por esa situación de querer tratarse tal o cual síntoma, recurren ya a las recomendaciones de personas, ¿no? Que han tomado tales o cuales medicamentos y empiezan a abordar medicamentos que ya son de prescripción, ¿no? Entonces ahí es donde entra el riesgo más importante de esta práctica, que bueno, también en todo caso se conoce como autoprescripción desde el punto de vista técnico quizás, pero la diferencia es tan sutil que bueno, pues a final de cuentas todos popularmente o digamos en forma común, por todo el mundo conocida, pues, es automedicación, es recurrir al medicamento para tratar algún síntoma, alguna enfermedad de base, ¿no? O alguna molestia en general, y generalmente pues se supone que se haría por un tiempo limitado, pero en ocasiones esto lo hacen por tiempo más prolongado y ahí es donde entran los riesgos de combinarlo con algunas otras cosas incluyendo pues el uso de suplementos alimenticios, medicamentos herbolarios incluso homeopatía, etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces todo esto influye o incluye la automedicación. Gracias. Y bien, en este sentido, ¿cuál sería entonces la diferencia entre automedicación y autoprescripción? Maestra Mirna, si nos pudiera hablar un poco. Sí, mira, yo quisiera decirle que ya desde 1988 la OMS ya había dado digamos, una definición de lo que es la automedicación, ¿sí? Y en la automedicación es donde el paciente se compromete con el autocuidado de su salud, ¿sí? También, ¿qué es una automedicación y qué es una autoprescripción?
¿sí? Generalmente el paciente cuando llega a tener síntomas leves o que no quiere recurrir al área al médico o a un hospital por la tardanza, por el tiempo, o por el costo que tiene el consultar a un médico particular, pues decide automedicarse, ¿sí? Automedicarse quiere decir, yo ahorita tengo un dolor de cabeza y ahorita voy a la farmacia y solicito un medicamento para aliviar ese dolor. Sí, esa es una automedicación, él solo se está automedicando sin tener un diagnóstico. Sí, y una autoprescripción, desde mi punto de vista, es lo que hemos estado viendo, es cuando tú te prescribes el medicamento de acuerdo a los síntomas que tú tienes y haces una prescripción, ¿sí? Puede incluso hacerse con una receta médica. No, digamos, una receta médica no legal, ¿sí? Tú puedes llegar a la farmacia y tener una prescripción que a través de una receta en la cual no es real. O tú puedes consultar y ver, por ejemplo, puedes ver mis síntomas que tengo, ¿sí? Todos los síntomas, diagnosticarte tú tu propia enfermedad, ¿sí? Y ir a la farmacia bajo esa prescripción no válida, tomar un medicamento. Y ahí tenemos el peligro de este caso, porque tenemos una automedicación irracional, ¿sí? Una automedicación irracional es aquella decisión del paciente de tomar un medicamento, ya sea de prescripción, ¿sí? O de libre acceso y que se desvía de las recomendaciones o instrucciones proporcionadas por profesional de la salud y que puede provocar un problema relacionado con medicamento. Ahí tenemos una prescripción, o sea, incluso puede haber una prescripción médica, pero tú decides desviar, desviar esa prescripción hacia otra enfermedad, ¿sí? Desviarlo de las recomendaciones que te ha dado el médico, que también ahí está el peligro porque tú puedes tener un problema relacionado con el medicamento. Yo he visto muchos casos que, por ejemplo, se prescribe un medicamento ansiolítico porque el paciente fue a la consulta, presentaba ciertos síntomas que en conjunto se daba un diagnóstico y se recetaba un ansiolítico. Y entonces luego llega a la farmacia un paciente que por tener uno de los síntomas de todos los que tenía el amigo, el pariente, ¿sí? Va con una prescripción y te pide el medicamento para un síntoma, por ejemplo, el dolor de cabeza. Entonces, este es el peligro cuando tú desvías, ¿sí? Tú propiamente desvías las recomendaciones que te da o para lo que fue dado ese medicamento. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, continuamos. Michelle, ¿tú cuáles consideras que son los riesgos de la automedicación? Sí, bueno, desde mi punto de vista, uno de los riesgos que se ha reflejado y que se ha generado un problema de salud pública a nivel mundial es sin duda la resistencia a los antibióticos. Entonces, sí ha sido un problema creciente y se ha padecido desde hace mucho tiempo. Entonces, este problema de automedicación ha generado precisamente la resistencia a los antibióticos. Y he visto, por ejemplo, voy a hablar muy simple, he visto, por ejemplo, que aunque las autoridades han tratado de regular esta parte de la venta de antibióticos, me ha tocado ver que la gente llega a la farmacia de la esquina y pide una caja de amoxicilina sin problema, sin receta, sin nada. Entonces, eso ha sido un problema que he notado y que a través de los años, a pesar de que en el 2010 la Secretaría de Salud ha implementado estas políticas de venta de receta para los antibióticos, realmente no se ha podido llevar a cabo al 100%. Y también considero que uno de los riesgos es que la gente
tal vez nuestro sistema de salud, que es muy vulnerable, tal vez no tiene el acceso a alguna consulta médica, a algún tipo de servicio de salud. Y también lo que decíamos, se ha generado de que la persona o la comadre, el familiar, ¿sabes qué? Yo me tomé tal medicamento, tal antibiótico para este padecimiento, has de tener lo mismo, y finalmente terminan consumiendo o automedicándose algún medicamento que no está, o sea, no tienen una consulta médica ni es una prescripción por algún profesional. Entonces, pues genera que eso, principalmente el riesgo que yo veo y que puedo decir es la resistencia a los antibióticos y pues el uso irracional tanto de antibióticos como de otros medicamentos y obviamente las reacciones adversas que puedan presentar los pacientes. Gracias. Doctor Alan, ¿usted cuáles considera que son estos riesgos? Bueno, hay varios, ¿no?, riesgos, ¿no? Como bien lo comentaba Michelle, el más evidente quizá en la actualidad en nuestro país es desde la resistencia, no nomás en nuestro país, pues, sino a nivel mundial, la resistencia a antibióticos, ¿no? Pero también puede haber otros riesgos, pero ojo, aquí sí me gustaría recalcar riesgos de la automedicación irresponsable, porque también en un momento a lo mejor me gustaría platicar con los colegas y mostrar que también hay automedicación responsable y es algo que también deberíamos promover. Es una parte de la OMS que menciona, ¿no? Evidentemente la automedicación irresponsable genera riesgos y riesgos como el ocultar sintomatología para un correcto diagnóstico, quizá, el presentar evidentemente problemas de seguridad al uso excesivo, al uso incorrecto, a la manipulación incorrecta, no tener la información adecuada de esto. Entonces, bueno, y también abordando un poquito lo que comentaba la maestra Mirna, ahí yo en la consulta que yo he realizado al momento de poder conceptualizar el término de autoprescripción y automedicación. Autoprescripción, según la OMS, es aquella automedicación, pero de medicamentos que requieren receta. Desafortunadamente, para que se llegue a lograr este tipo de autoprescripción, se requiere que no se aplique la normativa. A lo mejor, desafortunadamente, en nuestro país es algo común, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, ahora en la pandemia con la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un medicamento grupo 4 según la Ley General de Salud y se requiere receta para poder obtener o poder comprarlo, ni siquiera decir dispensarlo. Pero sin embargo se pudo adquirir sin receta en muchas farmacias y eso es una autoprescripción. El paciente sin receta médica fue y adquirió un medicamento sin receta cuando se requería receta. Y la automedicación, según la OMS, es solamente para aquellos medicamentos de venta libre, los OTS, como decía el maestro Carlos. Entonces, también dependiendo del grupo de medicamentos y las condiciones y los factores, los riesgos pueden ser a lo mejor simples, sencillos, un poquito banales, o pueden llegar a consideraciones muy, muy complicadas de riesgo, como por ejemplo, pues a lo mejor una incompatibilidad con otros productos, una interacción llamada, conocida por muchos, la presencia de efectos adversos o reacciones adversas que muchas veces al momento de plantearlos al profesional de la salud no saben el por qué, porque nunca informaron que se están automedicando con otro tipo de productos. Entonces, bueno, además de que esto representaría también, si lo extrapolamos un poquito a salud pública, posiblemente el mal uso de los medicamentos cae o recae en el sistema o financiero de salud a nivel nacional, teniendo que atender a pacientes por síntomas que causan el mal uso de los medicamentos, ¿no? O el desuso de los medicamentos en algún momento. Entonces, pues sí hay diferentes factores y diferentes consecuencias que podemos abordar, ¿no? Gracias. Maestro Carlos, usted como experto en salud pública y farmacéutico, ¿qué nos puede comentar? Muy bien, muchas gracias. Sí, coincido, creo que uno de los aspectos más importantes quizás en términos generales es que por desgracia nuestro sistema de salud tiene posibilidad el paciente, la persona, de acceder a las farmacias y comprar medicamentos sin receta. Entonces ese es un riesgo bien importante porque a diferencia de otros países donde se requiere una prescripción para poder dispensar un medicamento y para poder acceder a ese tipo de medicamento,
Pues aquí no tenemos esa situación. Y si ustedes lo ven, incluso en la televisión, hay anuncios que propiamente están dirigidos al consumidor, ¿no? Al paciente, que son generalmente, pues, lo que más se utiliza en general como automedicación, que son analgésicos, medicamentos, digamos, para prevenir gastritis o alguna situación gástrica, ¿no? Algún síntoma de esa naturaleza. Y bueno, otros más que podríamos compartir. Por ejemplo, aquí, en ese sentido, vemos el uso indiscriminado de omeprazol, ¿no? Que tiene también sus riesgos y que mucha gente desconoce. Eh, si la gente supiera que el riesgo de padecer cáncer gástrico por el exceso de tomar omeprazol es un riesgo importante, pues quizás limitaría el consumo de este medicamento, por poner un ejemplo. Y bueno, dentro de los riesgos que podemos agregar en este sentido, es el incremento en el gasto en salud, es decir, el estar tomando todo tipo de medicamentos puede enmascarar síntomas, enmascarar una enfermedad de base que a final de cuentas luego requiera una atención pues mayor, o sea, más gasto en atender a esa enfermedad, ¿no? Pudiendo haberse resuelto con el acceso a un profesional de la salud, a un médico que le haya tratado el síntoma, o más bien la enfermedad de base, y no los síntomas, y poder haber resuelto el problema con menos inversión, ¿no? en este proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también debemos advertir, ¿no? que son parte de estos riesgos que presenta la automedicación. Sí, y en los hospitales pues, recibimos también pacientes con estos problemas enmascarados por haberse automedicado, ¿no? Es así, maestra Mirna, ¿usted qué nos puede comentar acerca de esto? Sí, así es. Coincido con Alan, con Eduardo y con Michelle acerca de la gravedad que tiene la automedicación, ¿sí? Creo que se ha mencionado el más importante, que es el uso irracional de antibióticos, y pacientes que llegan a los hospitales por haberse automedicado durante mucho tiempo, ¿sí? A base de antibióticos para enfermedades que no requerían, y que cuando llegan con una complicación al hospital, ya no le puedes dar el antibiótico de primera línea. Tú tienes que darles antibióticos ya de segunda, tercera generación, los más elevados, y esto provoca resistencia bacteriana. El paciente se complica, cae en una sepsis y fallece, ¿sí? En algunos casos. ¿Sí? En otros casos es completamente, o sea, es muy difícil poder estabilizarlos. Nosotros que estamos en el hospital y que hacemos la validación de las prescripciones a veces y comentamos, ¿por qué este paciente que acaba de ingresar me está ingresando con un antibiótico de tercera generación que solamente se da para pacientes que están en terapias intensivas o que ya están bastante complicados, ¿no? Y al hacer su historial, a la hora que el médico leemos el expediente, pues él refiere que había ido a consultar con la farmacia, que la farmacia le había indicado tal medicamento, que aunque el antibiótico es un medicamento que nuestra norma nos dice que tiene que ser expedido por receta, pero sabemos que en muchos casos eso pues no se cumple en la mayoría de las farmacias, ¿cómo se llama? De cadena, ¿sí? Ese sería uno de los casos, pero también ha empezado a haber un abuso de ansiolíticos, ¿sí? Para depresión, para algunos analgésicos, ¿sí? Y algunos antiácidos, y entonces caemos en un montón de medicamentos que eh, sin receta y sin discriminación, aunque la ley dice que tiene que haber una receta de por medio, ¿sí? No se cumple. Yo quiero comentar un caso. Estuve en una farmacia de cadena, en una farmacia ambulatoria,
tú vas a encontrar que muchas veces se puede pedir un medicamento sin pedirle receta, ¿sí? Y que en una farmacia hospitalaria, pues es más difícil porque nosotros no dispensamos un medicamento si no tenemos una receta. Esto para control del hospital y para control de los medicamentos. Sin embargo, a pesar de que nosotros estamos muy pendientes de eso, de no surtir ningún medicamento que va con receta, nos tocó un caso muy curioso de una automedicación. Llega una paciente con 7, 8 recetas, ¿sí? En la cual se nos hace extraño, con diferentes nombres, ¿sí? Y preguntamos, estábamos en la pandemia, y ella nos dice que esto es porque ella está haciendo un favor, ¿sí? Ella está haciendo un favor, que los viejitos no pueden salir por la pandemia y que ella les va a buscar sus medicamentos. Bueno, pues en la primera vez creímos que esto podía ser un alma caritativa que se está dedicando a llevar medicamentos a este. Pero esto vuelve a suceder el próximo mes con más medicamentos, con más pacientes y más medicamentos y más pacientes. Entonces sí nos llamó la atención, ¿no? Entonces medimos una investigación y nos dimos cuenta. Primero investigamos al médico que estaba firmando y era un ginecólogo, una ginecóloga. Y estaba recetando telmisartán, omeprazol, antibióticos y se nos hizo raro, ¿no? Para esto iniciamos la investigación y es que el recetario se había extraviado, no se había reportado y alguien estaba sacando medicamentos y vendiendo medicamentos de forma indiscriminada. También este es un proceso que tenemos que estar pendientes. Por eso es que nos ha dado la Secretaría de Salud, ¿sí? Los farmacéuticos jugamos un papel fundamental en la automedicación, ¿sí? Ver, checar que esto no se dé, ¿sí? Sí, y como decía Alan, si hay que hacer una automedicación, que sea una automedicación responsable, ¿sí? En la cual nosotros podamos orientar al paciente cuáles son los medicamentos que se pueden tomar, ¿sí? Sin receta médica y cuáles son los medicamentos que no deben tener receta médica. Entonces creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el paciente, ¿sí? Se vale de muchas maneras para automedicarse. ¿Sí? De muchas maneras, no solamente que vaya y compre, sino también en una farmacia hospitalaria también se puede automedicar, ¿sí? Bien difícil, pero lo puede hacer, nos hicieron. Entonces, eran cantidades de medicamentos que se estaban dando, te duele la cabeza, toma esto, te subes la presión arterial, toma esto, y eran medicamentos que extraían del hospital, ¿sí? Entonces, también esto se propicia a que la automedicación también se dé con receta, bajo una prescripción, pero ahí jugamos nosotros un papel muy importante. Entonces, creo que ahí tenemos que estar muy abusados para que esto no suceda y el farmacéutico en las farmacias va a tratar de hacer una automedicación responsable. Muchas gracias, maestra. Michelle, ¿qué podrías platicarnos tú acerca de si la publicidad favorece esta automedicación entre nuestros pacientes? Sí, claro, sí considero que la publicidad sí influye muchísimo en que el paciente pueda automedicarse. Simplemente lo vemos en la televisión, todos los comerciales que salen de medicamentos que son, por ejemplo, muy comunes, ¿no? Como decía el doctor Carlos, el omeprazol, ¿no? Padecimientos con un leve dolor de estómago, el omeprazol o también los jarabes para la tos. Podemos tener los padecimientos estomacales. Entonces, eso sin duda hace que el paciente empiece con algún dolor, por ejemplo, de estómago, vea algún medicamento en la televisión, en las redes sociales, en toda la publicidad de los laboratorios también que influye mucho para que el paciente pueda autoconsumir, automedicarse ese medicamento, ¿no? Jarabes para la tos, ¿no? Entonces, a lo mejor una tos no puede ser una tos de gripa, por ejemplo, o ese jarabe no está, no puede,
contrarrestar la tos que tiene. A lo mejor puede ser una tos debido a un problema estomacal, de una hernia yatal, por ejemplo. Entonces, sí influye demasiado en que el paciente pueda automedicarse. Gracias. Doctor Alan, ¿algo que desea agregar sobre esto? Claro, pues igual, ¿no? Coincido con lo comentado con los colegas. Por ahí en nuestro grupo de investigación, no, también quisiera saltar una parte, ¿no? Y lo quiero mostrar, trabajos de investigación que hemos hecho aquí en la Universidad de Guanajuato. Hemos ya sondeado, por así decirlo, hemos hecho investigación a nivel de población abierta y en patologías dirigidas. Tenemos ya publicaciones, por ejemplo, la automedicación en embarazo y la automedicación, un poquito de concepto más amplio, ¿no? Incluyendo medicina alternativa y complementaria, donde se incluyen, por ejemplo, remedios herbolarios, suplementos, ¿no? Por ejemplo, en lo que hemos encontrado, lo que hemos visto, la influencia de los medios de comunicación es la menos que influye en la automedicación. Está presente, evidentemente, lo cuestionamos y son uno de los, digamos, entre el 5, el 12, 13% hemos encontrado, por ejemplo, en embarazo, en diabetes. Recientemente acabamos de publicar uno en automedicación para síntomas de depresión y ansiedad durante la pandemia. Hicimos una automedicación o una evaluación de la automedicación para tratar o prevenir COVID, igual. También para bajar de peso. Entonces, para bajar de peso, fíjense que ahí sí hay una influencia más grande de las redes sociales, ¿no? O de la publicidad en general. Pero, sin embargo, el principal recomendador, por así decirlo, o el factor o la situación que genera más automedicación, siempre en todos y en las revisiones de automedicación en diferentes patologías, siempre es el familiar o el amigo o por iniciativa propia, en algunos lados. Pero sobre todo siempre influye la relación con personas con experiencias previas a otro tipo de medicamentos. Las redes sociales están presentes, sin embargo, todavía en muchas personas no recae todavía bastante el consumo de automedicaciones. Existe y quizás son los más riesgosos, ¿no? Porque a veces creen entender las patologías, los síntomas, el consumo de medicamentos, el cuándo y el por qué, y lo utilizan creyendo que lo hacen bien y en ocasiones, muchas veces, lo hacen de manera incorrecta, ¿no? También importante entender que hay un área de oportunidad quizá al mejorar las partes regulatorias de publicidad de los medicamentos, que cuando se genera una publicidad de medicamentos para venta libre, evidentemente, tengan siempre evaluados y consensuados con profesionales de la salud la información que se otorga al público. ¿Para qué? Para que la información que llegue al público sea la suficiente para que se pueda generar una automedicación responsable. Evidentemente hay otros factores, no solamente la información, que tienen que ver para que se genere una automedicación responsable, como sería, como lo comentaba la maestra Mirna, es que existan farmacéuticos o cada vez exista más la figura del farmacéutico, el profesional de la salud en las farmacias, para poder identificar aquellas recomendaciones o intentos de uso irresponsable de medicación y puedan dirigir al paciente, informar al paciente cuándo sí y cuándo no deben utilizar un medicamento y cuándo, por ejemplo, deben no tomar medicamento o tomar un sintomático, pero tienen que ir con el médico a hacer una evaluación más integral, más profunda para poder descartar algún diagnóstico o alguna patología de base, ¿no? Entonces, sí, las redes sociales, la información, bueno, yo digo redes sociales, pero realmente hay publicidad que no está en redes sociales, que es en medios de comunicación autorizados, ¿no? Entonces, habría también que diferenciar entre los medios de comunicación que tienen información y publicidad autorizada y aquellas que se manejan en redes sociales con información pues no fundamentada o no controlada, que también es un problema, ¿no? Y también se encuentran aquella fácil acceso a la información de los medicamentos. Muchas veces cuando uno quiere tomar un medicamento, solamente busca información en Google, por ejemplo, y se cree lo primero que se encuentra. Por ahí hay una publicación ahora en la pandemia, se publicó en julio de 2020, donde hablan sobre cómo se aumentó la búsqueda de los conceptos de autoprescripción, automedicación, autocuidado en Google a través de la plataforma de Google Trends. Y esto habla de cómo las personas, evidentemente por la preocupación de la pandemia, de la situación actual de salud, pues entonces ellos buscaban cómo tratar de cuidarse. Y esto pues tiene dos vertientes, el riesgo de hacer mal uso de los medicamentos y el otro de decir, ok, la población está tratando de o buscando de cómo cuidarse.
podría ser una oportunidad, yo así lo veo, de tener información precisa, enfocada, dirigida al mejor control de la salud de manera general de la población, no solamente de medicamentos. Ok, ¿quieres buscarte autocuidarte? Pues mira, mejora tus hábitos alimenticios, mejora, aumenta el ejercicio, evita ciertos hábitos dietético-higiénicos que perjudican a tu salud. Entonces, podríamos utilizar esa inquietud de la población en autocuidarse, que va dentro de la automedicación, para poder informar y que lo hagan de una manera correcta. Gracias. Maestro Carlos, entonces, ¿usted qué opina acerca de esta parte de que las redes sociales influyen a la automedicación? ¿Es de forma irresponsable o se podría considerar que es de forma racional? Bueno, si realmente acudimos a lo que ha estado sucediendo en nuestro contexto actualmente con la pandemia, pues definitivamente es irracional, ¿no? He visto circular incluso en WhatsApp recetas de médicos especialistas que traen, no sé, una serie de medicamentos que ellos recomiendan para el tratamiento de COVID y bueno, pues eso ya se difunde a través de WhatsApp y de otras redes, y la gente va y solicita este tipo de medicamentos a la farmacia o los consigue de alguna forma, porque a veces no solamente es en la farmacia, ¿eh? Hay que considerar también el hecho de que hay venta ilegal. Aquí en Guadalajara tenemos un área específica que se le conoce aquí como el santuario, donde se vende medicamento en forma ilegal, ¿no? Pues en las casas de las personas, ¿no? Entonces, todo esto también influye. Y yo diría que un aspecto que debemos de recalcar aquí es la participación de nosotros como farmacéuticos. Una de las, digamos, responsabilidades que tenemos nosotros es la indicación farmacéutica y una de esas indicaciones que se pueden hacer es justamente el tratamiento de los síntomas con medicamentos de grupo 5, de grupo 6, ¿no? Fracción 5, fracción 6, para tratar ciertos síntomas y derivarlo al profesional médico en caso de que se requiera una situación más específica. Estaba leyendo por ahí algunos de los comentarios en el chat que hace nuestro colega, el doctor José Loce, al que le mando un saludo, por cierto, en el cual dirigen la publicidad, algunos de los medicamentos que se publicitan en la televisión, en el radio, etcétera, que lo dirigen como si fuera grupo 5 o grupo 6, fracción 5, fracción 6 de la Ley General de Salud, que son de acceso libre, que siendo medicamentos de grupo 4. Acabo de ver, por ejemplo, hace un momentito en la televisión, el día de anoche, por la noche, un comercial de un producto que se llama Aliviax, ¿no? Digo, no estoy haciendo publicidad específica a ni mucho menos, pero lo que me llamó la atención es el tipo de publicidad que maneja, en donde habla de dolor, cervical, lumbar y no sé qué otra cosa, que son de los más comunes que vemos en general, y dice, bueno, pues que para este tipo de problemas, pues tú consumes este medicamento, y siendo grupo fracción 4, no deberían de estarlo publicitando en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que nosotros podemos ver. Yo quisiera también comentar algo en relación a homeopatía. La gente tiene la idea de que la homeopatía es inocua, ¿no? Que porque tiene cantidades pequeñísimas de sustancias. Pues no es así. Hay combinaciones de homeopatía con ciertas sustancias, digamos, café, Coca-Cola, no sé, refresco de cola, por supuesto alcohol y otras más que tienen consecuencias graves. Hay un caso muy interesante en España, en donde se prohibió precisamente la comercialización de una sustancia específica y la sacaron del catálogo de homeopatía por haberle causado una pancreatitis a un paciente. Recordamos que en la homeopatía a veces se utilizan sustancias tóxicas, ¿no? Venenos, así en términos generales, como la gente lo conoce. ¿Por qué? Porque se supone que tienen un efecto específico sobre el organismo. Pero recordemos que muchas de estas cosas se combinan en forma inadecuada. Entonces, todo esto, por supuesto que tiene impacto,
También he visto publicaciones recomendando ciertos remedios homeopáticos o ciertas sustancias homeopáticas para el tratamiento de COVID también. Entonces, si le sumamos a que tenemos igual infodemia en ese sentido, cuánto no se ha hablado del dióxido de cloro, cuánto no se ha hablado de la ivermectina, cuánto no se ha hablado de la hidroxicloroquina y todos los demás medicamentos que en forma inadecuada se han estado recomendando para el tratamiento de COVID, pues todo esto influye muchísimo y pues la gente es susceptible a que se le dé esta información y tomar acción en forma irresponsable. Efectivamente. Maestra, miren algo que desea agregar. Sí, mira, yo creo que aquí yo voy a hacer algo y quisiera hacer una propuesta al gremio farmacéutico. Yo creo que sí, el Internet se ha convertido en un instrumento fundamental de la transmisión del conocimiento. Yo creo que todos cuando queremos saber algo, pues cada vez recurrimos menos a la biblioteca y más al Internet. Entonces creo que es una fuente importante de conocimiento. Y que esta información desde el punto de vista de la automedicación, ¿sí? Yo las puedo dividir en dos tipos de información. En las informaciones oficiales, aquellas que vienen de colegios, academias, de la industria, ¿sí? Y que van dirigidos a profesionales concretos. O sea, nosotros cuando queremos hacer una consulta sobre el uso de un medicamento o sobre el conocimiento de un medicamento, pues recurrimos a estas fuentes oficiales. Y tenemos las otras, las fuentes no oficiales, que son aquellas que son páginas de cuidado de salud, esto de la infodemia, de la televisión, las páginas de internet que tú quieres ver un video y te salen 2 comerciales ya, y una de ellas es de medicamentos, ¿sí? Y que está dirigida a usuarios en general. Por ahí hay un estudio que se hizo más o menos, si no me equivoco, en el 2016, por ahí, ¿sí? 2016, por la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, en donde hicieron un estudio sobre estos tipos de información que se da en las redes sociales y cómo fomentan la automedicación. Y efectivamente encontraron algo muy parecido a lo que encontró Alan en su estudio. Solamente un 38% de los usuarios usaban el Internet para consultar fuentes de información sobre su salud. O sea, era menos del 50% los que acudían al Internet para consultar sus medicamentos. La gran mayoría lo hacía a través de ir a los farmacéuticos o a través de parientes, amigos, conocidos que recomendaban algún medicamento. Y que esto dio a pie a que en un momento dado estas fuentes oficiales empezaran a evaluar la calidad de la información, ¿sí? Ellos hicieron una prueba de una serie de preguntas en donde tenían que ver la calidad de la información que se estaba dando, ¿sí? Y empezaron ellos a ver también dentro de ellos si determinado número de público que podemos enlazar, ahí es la propuesta que yo venía a hacer, que podemos enlazar estas fuentes oficiales con las fuentes no oficiales y apoyar a los usuarios en los procesos de búsqueda de su información, ¿sí? Para que sean pacientes bien informados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ahí en los colegios, ¿sí? Los académicos, las universidades, tenemos que involucrar, o las farmacias hospitalarias en conjunto, tenemos que unirnos para crear fuentes oficiales de información de medicamentos. No sé, desconozco, yo no he visto una fuente oficial en México que me permita, como están los colegios
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, como están algunos colegios en Europa y en Estados Unidos, que tienen dentro de sus páginas información sobre medicamentos y que pueden orientar al paciente, ¿sí? No sé, desconozco y me gustaría que alguien, si alguno de ustedes sabe, nos podían decir. Y si no existe, tendremos que hacerlos en México, porque a veces nos quejamos mucho de que la televisión, de que el internet, que las páginas, pero realmente a veces no hacemos nada nosotros por combatir esa automedicación. Entonces nosotros tenemos que crear páginas con fuentes oficiales, previamente evaluadas, ¿sí? Hay mucha metodología confiable para poder evaluar estas páginas, ¿sí? Y poder, el farmacéutico que está en la farmacia, el farmacéutico que está en el hospital, pueda tener fuentes mexicanas, fidedignas, confiables, de calidad, para hacer educación sanitaria a los pacientes, ¿sí? Para poder recomendar al paciente esta página de este colegio mexicano, ¿sí? Le recomiendo que usted consulte sobre su medicación. Es una página confiable, es una página que tiene una buena calidad de información, que está actualizada, que no está sesgada, que no tiene conflicto de intereses, ¿sí? Y que le va a permitir a usted, ¿sí? Y también a nosotros, ¿sí? Tener información para poder tener una automedicación responsable, ¿sí? Eso es lo que yo quisiera, ¿sí? Evaluar cuantitativa y que se da en los medios de comunicación, hacer criterios de calidad, y los farmacéuticos debemos estar preparados para hacer un filtrado de esta información, ¿sí? Y poder orientar a nuestro paciente para una automedicación responsable. Gracias. Muy buena propuesta, maestra Mirna. Ojalá que nuestros expertos aquí podamos hacer algo en equipo, ¿no? Desde diversas áreas, y podamos continuar impulsando evitar la automedicación irresponsable. Así es. Bien, bueno, tenemos algunos saludos. Tenemos saludos desde Lima, desde Lima, Perú, desde Sonora, Estado de México, Guadalajara, Ciudad de México, Tabasco, Guerrero, Tijuana, Boca del Río. Nuestros seguidores están por allá. Tenemos algunos comentarios, felicitaciones también. Dice por aquí, muchas felicidades a nuestros conversadores y muy atinados todos sus comentarios. Saludos a mis colegas que están en el desayuno de parte de la maestra Sandra Palacios. Maru Cruz nos dice, muy interesante la plática. Cualquier automedicación es muy delicada. Se debe regular contra el paciente al falsificar recetas, porque cuando llegan a la farmacia son muy agresivos y exigen o agreden cuando se verifica y se les dice que no se les puede vender. Comenta la maestra Sandra Palacios también, la única farmacia que conocí en mi vida que pedía receta de acuerdo a la normativa era la de el Centro Médico ABC, cuando estaba a cargo de Ricardo Oropesa. Fuera de ahí, diversas experiencias, tristemente. Una pregunta por acá, dice, muy buenos días, muchas gracias por su excelente y estimulante ponencia. Tengo una pregunta. ¿Consideran que la automedicación irresponsable y la autoprescripción son consecuencias causadas por la desinformación con respecto al tema, o por el contrario, por tener suficientes conocimientos de estos? ¿Alguno de ustedes que quisiera responderla? Sí, adelante, doctora. Sí, bueno, sí, hace rato estaba viendo la pregunta y justamente estaba reflexionando acerca de esta, ¿no? Creo que sí es una de las factores que influye en generar una automedicación, evidentemente, ya sea el que tenga poca información, como lo decía la maestra Mirna, el tener poca información o información inadecuada o incorrecta que predispone el mal uso, evidentemente va a generar un mal uso de los medicamentos. Sin embargo, yo creo,
que no es el único factor, ¿no? Hay otros factores que lo hemos estado hablando aquí de diferentes puntos de vista y que para mí también es uno de los más importantes, que promueve mucho la automedicación, y es la baja aplicación de la normativa que existe y que existe en nuestro país, y todavía que se puede mejorar mucho la normativa quizá, pero por ejemplo, el simple hecho, como mencionaba por ahí algún comentario, que se aplique la normativa de no dispensar o no surtir Pues creo medicamentos, que la clásica es yo sé que no sé nada. perdón, que no se dispensen medicamentos de grupo 4, eso impediría ya la autoprescripción, el concepto que menciona la OMS, ¿no? Va a impedir que entonces se utilicen medicamentos de manera incorrecta. Igual, cuando un paciente vaya y solicite un medicamento, aunque sea de venta libre, si existe una figura del farmacéutico, que sería otro de los puntos a mi consideración, faltantes o que es necesario para que se impida una automedicación irresponsable, es la figura del farmacéutico, ya que al momento de que el paciente o un usuario solicite un medicamento, pueda generar el proceso correcto de dispensación, con todo el sentido de la palabra dispensación, o generar a otros servicios como sería pues, la consulta farmacéutica o la indicación farmacéutica, como se podría definir en algunos puntos con pequeñas diferencias. Entonces, no solamente la falta y el exceso de información, sino también hay otros factores, creo yo, más importantes. Normativa, falta de presencia del farmacéutico en el mostrador, como se dice en muchos lados, que es frente a la farmacia, cuando está surtiendo medicamentos. Sabemos que en México, a nivel hospitalario, existe la figura en gran parte, mucho más presente. Sin embargo, en farmacia comunitaria, que es particularmente donde existe la mayoría, no toda, la mayoría del uso inadecuado de automedicación, es donde faltaría más presencia y más aplicación de la normativa. Entonces, creo que podrían ser más factores. Y ojo también, aprovechando el uso de la palabra, yo quiero, bueno, de mi punto de vista, yo siento que no debemos ver siempre en todo sentido con malos ojos a la automedicación. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? La automedicación, como digo, es una actitud del paciente para cuidarse, de buscar atenderse. Sin embargo, se maneja de manera irresponsable, pues por falta de información, por falta de aplicación de normativa, por falta de presencia de profesionales sanitarios como nosotros en las farmacias. Sin embargo, la automedicación debería ser responsable y es lo que deberíamos promover. Debe existir automedicación, creo yo, siempre y cuando sea responsable. Y esta solamente se va a dar con buena información, como mencionaba la maestra Mirna. Para esto, bueno, la información adecuada en nuestro país, evidentemente, hace falta mucho terreno que avanzar, mucha organización. Podemos, desde mi trinchera, por así decirlo, yo intento hacer, por ejemplo, un centro de información de medicamentos de la Universidad de Guanajuato, donde a través de práctica de infografías, de información precisa, consultada, muy dirigida a unas situaciones particulares de uso de medicamentos, podemos entonces ayudar a tener más informado en el correcto uso de los medicamentos de la población. Entonces, yo creo, en lo que mencionaba la maestra Mirna, los centros de información de medicamentos serían una parte fundamental. En España, la agencia, el Ministerio de Salud, tiene el CIMA, que es el Centro de Información de Medicamentos, y es donde a lo mejor muchos de nosotros hemos consultado las fichas técnicas. Estas fichas técnicas en España son las que están validadas por el Colegio de Farmacéuticos de España, y son las que las farmacias, los centros de información más pequeños, las boticas, las droguerías usan o se respaldan en este centro de información para poder dar recomendación al momento de dispensar, al momento de generar una indicación o una consulta farmacéutica. Entonces, sí hace falta formación, hace falta infraestructura de sistemas. A lo mejor ya tienen un sistema que se llama BotPlus en las farmacias comunitarias, que tiene el acceso a la información rápida, fundamentada. Entonces, pues, claro que me encantaría ver algo así en nuestro país. Creo que falta todavía bastante en muchos aspectos de organización del gremio también. Sabemos que hay muchas que tenemos el interés, pero lo hacemos de manera aislada y faltaría tener una buena colaboración conjunta a nivel nacional para poder generar grandes cosas, ¿no? Gracias. Sí, yo quisiera ahí efectivamente darte toda la razón, Alan. Sí, España tiene, Europa tiene buena información de medicamentos, nosotros generalmente las fichas técnicas las consultamos de allá, de todas las fuentes. Es importante que haya profesionalización en las farmacias. Se ha hablado muchísimo. Yo tengo 30 años
30 años en esto, quizás más, ¿sí? Hablando de la profesionalización de las farmacias, y la verdad que a veces me siento muy entusiasmada y al otro día retrocedo 2 pasos atrás, ¿sí? Necesitamos unirnos, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer nuestras propias fichas técnicas, porque a veces nos consultan sobre un medicamento que en España no existe, que nada más en México, ¿sí? Y entonces tenemos un problema para buscar información y tenemos que recurrir a fuentes que están sesgadas o que tienen conflicto de intereses porque no encontramos una fuente más confiable en México. Creo que ahí tenemos un vacío que tenemos que llenar si queremos tener una automedicación responsable. Totalmente de acuerdo que la automedicación es indispensable, porque de esta manera vamos a disminuir la carga del médico, ¿sí? Hacia los hospitales, vamos a disminuir esto, podemos controlar. Claro, necesitamos farmacéuticos capacitados en esto, ¿sí? Plenamente capacitados. Pero es una automedicación responsable. Hay que dar educación sanitaria al paciente acerca de sus medicamentos que está tomando. Hay todavía mucho que hacer para controlar esto. Y sobre todo, también otra parte, es evaluar la información de la calidad que se está dando. Creo que los spots, no sé, COFEPRIS tendrá que ver, porque creo que ve los spots, tendrá que consultar con los farmacéuticos para que los farmacéuticos tengamos una guía, ¿sí? Para poder decir que con qué confianza y calidad y eficacia se está dando esa publicidad. ¿Por qué publicidad sí, qué publicidad no? Creo que ahí también tenemos que entrar en este aspecto, ¿sí? Y concuerdo totalmente, la automedicación responsable es sumamente importante. Gracias, maestra Mirna. Perdón, gracias, Mirna. ¿Nos podrías dar tu opinión, Michelle, por favor? Sí, claro. Coincido totalmente con todos mis compañeros. Creo que se debería de profesionalizar las farmacias en el país y no solamente dar atención o guía a aquellas personas que tienen acceso a la información vía redes sociales, vía internet, sino también no olvidarnos de aquellas personas, aquella parte de la sociedad que no tiene acceso a la salud. Aquellas partes o las comunidades que no hay, a lo mejor, o que hay con un consultorio que tienen que caminar 2 horas o 3 horas para llegar a una consulta médica, ¿no? Entonces, también dar nuestros servicios como farmacéuticos a aquellas personas, a todas las partes de nuestra población, a aquellas personas que tienen el acceso a información y guiarlos en esa información, de cierta manera que también es irresponsable por parte de laboratorios, por parte de toda la comunicación que tenemos, y también dar capacitación o dar una guía a aquellas personas que también pueden tener utilizan esta parte, ¿no? Remedios herbolarios, la medicina tradicional mexicana. Entonces, también siento que es una parte importante dar la profesionalización, obviamente, de las farmacias y obviamente dar también atención a esa parte, ese estrato social que también estamos olvidando de aquellas personas que no cuentan o no tienen acceso a la salud. Gracias, Michelle. Carlos, ¿nos podría dar su opinión? Sí, claro, definitivamente todo lo que se ha comentado es fundamental, ¿no? Yo coincido, la automedicación responsable sería una actitud que debemos de estimular incluso, pero el detalle de carecer de nuestro sistema de salud, carecer de ciertos servicios que deberían de ser más accesibles para la población, dificulta esta situación, ¿no? Por otro lado, recordemos que dentro de la parte de la salud pública, lo más económico siempre es la medicina preventiva. Entonces, dentro de este concepto, precisamente estimular esta parte de la medicina preventiva incluye no solo el utilizar ciertos medicamentos para síntomas, sino más bien medidas no farmacológicas, ¿no? Como cambios en el estilo de vida y, no sé, situaciones higiénico-dietéticas que ya se mencionaban, etcétera, ¿no? Todo esto, desde luego, influye y es parte de la educación sanitaria que debemos de proporcionar nosotros. Sin embargo, pues sí se dificulta mucho
el hacerlo, porque pues todos tenemos un acceso limitado, ¿no? A las personas que buscan esta información. Probablemente sería lo más adecuado de que todas las farmacias comunitarias, las farmacias que tenemos en nuestro país, que yo digo que no son farmacias propiamente, sino más bien tiendas de medicamentos, ¿no? Porque venden de todo sin control. Entonces, tuviésemos esa profesionalización que realmente es lo que habría la diferencia, ¿no? En este sentido. Bueno, pues mientras sucede esto, quiero retomar el concepto que Mirna adecuadamente nos acaba de proponer, de que sí, debemos de ser más proactivos y participar en esto, ¿no? Precisamente en la parte de publicidad, ¿no? Hay productos que están publicitando como OTC también, y a lo mejor son OTC desde el punto de vista de la Ley General de Salud, pero a lo mejor yo no estoy, como farmacéutico, no estoy de acuerdo en que sea OTC porque tiene riesgos importantes. Ya dijimos, de los medicamentos más consumidos por los propios pacientes o las propias personas y que buscan muy frecuentemente en la farmacia, pues son los analgésicos. Además de los analgésicos, pues los medicamentos que se utilizan para problemas gastrointestinales, los antibióticos, ya lo dijimos, y desde luego también los medicamentos que se utilizan como vitamínicos, ¿no? Como suplementos vitamínicos, que también hay formulaciones que, bueno, son riesgosas, ¿no? Si se exceden las recomendaciones diarias, ¿no? De consumo de este tipo de medicamentos. Entonces, en términos generales, pues lo ideal es esto, tener profesionalización en ese sentido, pero si no la tenemos, bueno, pues nosotros como gremio debemos de trabajar en proporcionar información validada y que sea información confiable a la que puedan acceder todos los pacientes en términos generales y que pudieran consultar para hacerlo en forma responsable. Eso sería lo idóneo, ¿no? Gracias. Bueno, hace rato lo tocaron un poquito, pero me gustaría ahondar un poco más en qué sucede con estas terapias alternativas que la gente considera que, bueno, mi mamá lo dice, ¿no? No hacen bien ni hacen mal. ¿Qué sucede con ellas? Por ejemplo, los remedios herbolarios, las plantas medicinales, ¿no? Y todos esos que consideramos como, digamos que no son alópatas, ¿tienen efectos en la automedicación o pueden tomarse como tal? No sé si quién quiera conversar, a lo mejor el maestro Alan. Claro, sí, y mira, es un tema interesante y sobre todo en nuestro país, ¿no? Por ahí estaba viendo justamente alguna pregunta en Facebook donde hablaban de los factores culturales y estatus económicos en México que puedan afectar la presencia de la automedicación. Perdón. En nuestro país esto cobra mucha importancia, ¿no? Porque sabemos que la cultura de nuestro país es también muy arraigada en el ámbito de los remedios herbolarios, está muy presente este tipo de productos y el consumo de estos está vigente, está presente. Y es algo que a lo mejor no es para llevarla contra, simplemente es conocerlos, hay que saber evaluarlos. Por ahí en nuestro grupo de investigación, aquí en la Universidad de Guanajuato, tenemos una línea de investigación justamente en la automedicación de medicina herbolaria en diferentes patologías. Si me lo permiten después, aquí en el chat de Facebook les puedo dejar las pequeñas aportaciones que hemos hecho nosotros como grupo de investigación. Por ejemplo, en embarazo hace 2 años preguntamos a muchas embarazadas de la región que utilizaban para tratar síntomas menores durante el embarazo. Muchas de ellos, por ejemplo, no muchas, pero nos encontramos productos como la ruda para tratar diferentes padecimientos durante el embarazo, sabiendo que la ruda estudiada es un producto abortivo, ¿no? Entonces, y esto las personas no lo conocían. Así nos podemos encontrar con diferentes factores. Otro grupo de estudios hicimos, por ejemplo, para bajar de peso, medicina alópata y medicina herbolaria, encontrando también siempre la relación entre el consumo de medicina herbolaria está vinculada siempre con prácticas, digamos, de no adherencia terapéutica a la medicación alópata y de no adherencia terapéutica a las indicaciones médicas.
Quizá podemos hablar por otras circunstancias, quizá porque a lo mejor ya se cansaron, no confían y confían más en otro tipo de tratamientos. También tenemos la investigación, por ejemplo, que no salió todavía publicada, que esperamos que salga el próximo mes, en pacientes diabéticos en nuestro país, sabiendo que es una patología de las más prevalentes. El consumo de productos herbolarios para pacientes diabéticos también está muy presente, está muy arraigada y en algunos casos hemos intentado evaluar también la presencia de efectos secundarios, pero a consecuencia de la interacción entre la medicina herbolaria y el medicamento alópata, mediante algoritmos establecidos internacionales para poder evaluar una causalidad, es decir, evaluar que la interacción realmente tuvo una alta injerencia o una probabilidad muy fuerte de haber provocado una reacción adversa. Y sí, está presente en algunos de los casos. Evidentemente, es complicado a nivel en salud pública evaluar esto porque sí, la clínica, las comorbilidades, pero bueno, con la información que hemos evaluado, hemos encontrado información interesante, ¿no? Y bueno, también aprovecho el uso de la palabra. Actualmente estamos esperando la publicación de un resultado de la automedicación para prevenir COVID que hicimos a nivel nacional y tenemos resultados de más de 16,000 encuestados, ¿no? Y justamente la presencia de medicina herbolaria y medicina complementaria es muy vigente. En más de los 16,000, sin tener, por decirles, los resultados parciales, porque no están publicados todavía, de los más de 16,000, por ahí del 48% se automedica con algún producto. Evidentemente, tomando automedicación con el uso de algún producto sin la consulta o recomendación de un profesional de la salud. De estos, de los del 40%, de esos, del 45%, el 25% eran productos herbolarios, más o menos va a la mitad. Y muchos de ellos combinaban automedicación con medicina alópata con productos herbolarios. Inclusive, por ejemplo, tenemos ahí algunos productos que están contraindicados, que se conocen bien sus efectos farmacológicos en pacientes diabéticos, por ejemplo, que pueden desencadenar un pico de hipoglucemia severas en pacientes que tienen tratamientos con antidiabéticos. Y solamente los utilizaron porque vieron por ahí en alguna publicidad, en alguna red social o alguna información con un conocido que podía servir para prevención de la infección del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, evidentemente es un factor en la actualidad, sobre todo en nuestro país, es muy vigente. Habría que tener más aspectos, más información, más exploración, qué factores se relacionan. Evidentemente también en la parte socioeconómica, la parte de educación, encontramos que hasta la parte de estado civil, por ejemplo, tiene alguna cierta vinculación con el uso y no de ese tipo de productos. Muy interesante, Alan. Ojalá nos compartas también para trabajarlo a través, bueno, ponerlo en nuestra página si nos permites, ¿no? Es muy importante ahorita, sobre todo que estamos con la pandemia, Claro. conocer que no siempre estos asuntos de los remedios que encontramos en internet o que nos cuenta alguien más, ¿no? Son buena idea. Y bueno, por aquí tenemos también en internet un comentario en Facebook de C. Ezequiel que dice, también la automedicación influye en otros factores, como la cultura, el estatus socioeconómico de México. Si apenas me alcanza para un medicamento, no pagaré un médico que pueda dar un diagnóstico certero. O bien, la zona donde existe un centro de salud cercano, pero sí una farmacia particular. Y bueno, continuando con esta parte de remedios herbolarios, me gustaría escuchar a la maestra Mirna. Por favor, adelante. Sí, con mucho gusto. Mira, los remedios herbolarios, pues como dicen, es parte de la cultura en México. Esto no lo podemos evitar. Yo quiero decirles, no sé, no tengo los datos así fehacientes, pero yo creo que el 99% de los productos herbolarios que se consumen en México es automedicación, ¿sí? Sino que casi el 99.9%. O sea, todos estos productos son fruto de una automedicación, o sea, ahorita con la pandemia lo vimos, cómo se desataron gran cantidad de productos herbolarios que no sabemos si tuvieron efecto o no, pero por ejemplo, aquí se usó muchísimo lo que eran las hojas de guayaba, muchísimo.
Entonces, y era que te lo decía la vecina, y entonces como había toda una psicosis, pues mira, las matitas de guayaba quedaron pelonas todas, ¿sí? Así te lo puedo decir, pelonas, no buscaban, andaban desesperados buscando dónde había una matita de guayaba para quitarle sus hojitas, para poder dar. ¿Funcionó? No lo sabemos porque tampoco tenemos estudios fehacientes. Entonces yo creo que esto es parte de nuestra cultura. Todos en nuestra vida alguna vez hemos tomado un remedio herbolario, ¿sí? Para contrarrestar cierta dolencia o cierto problema de salud, ¿sí? Esto es algo ancestral. Creo que es importante que sepamos que no son totalmente inocuos, que hay una gran cantidad de interacciones, muchísimas interacciones, ¿sí? De los medicamentos con los productos herbolarios y que muchos de ellos pueden resultar con consecuencias graves. Esto tiene que estar, los farmacéuticos tenemos que orientar a la población a esta automedicación que no se dé. Se pone bien difícil que a veces ellos no te dicen, si no te dicen a ti menos al médico, porque yo he visto que a veces nos tienen más confianza a los farmacéuticos que al médico. Más tenemos que apoyar. De este medicamento, usted está tomando un remedio herbolario. Yo creo que la atención farmacéutica para mí es el siguiente servicio farmacéutico de urgencias para poner en México. Eso para mí queda más que claro, ¿sí? Tener ya la atención farmacéutica como una realidad en los hospitales en México, porque de esta manera vamos a poder dar mayor información a los pacientes acerca de esta automedicación y podremos hacer un mejor uso, ¿sí? Entonces, yo siento que es imposible poder erradicar los remedios herbolarios a nuestra población. Imposible, ¿sí? Entonces tendremos que, si no puedes con el enemigo, pues únete, ¿no? Entonces vamos a unirnos y vamos a darle una información al paciente acerca de estos productos para mejoría y no para una automedicación responsable y no tener problemas de salud después por interacciones farmacológicas. Gracias, maestra. Muy interesante porque además las interacciones se dan por muchas cosas. O sea, pensamos las interacciones hasta de jugo de toronja, que son como las clásicas, ¿no? Son clásicas de estudiar. Y pues sí, en México está súper arraigado la idea de, bueno, tecito, mezclas de tés, ¿no? Mi mamá tiene un sinfín de mezclas de tés en su casa, pero nunca se le ha podido quitar esta idea de la funcionalidad de ellos. Y bueno, por último, nos gustaría escuchar al maestro Carlos, adelante, su opinión. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya se tocaron muchos de los temas que realmente son relevantes en este sentido, pero también hacer énfasis en que el estilo de vida tiene mucho que ver, ¿no? En este sentido. No solo la cultura, o sea, alguien hablaba por ahí de que nuestra cultura, el nivel socioeconómico, etcétera. Bueno, sí, sí influye, por supuesto, pero no es excusa. No es excusa y definitivamente tenemos que empezar a trabajar con la gente, con los niños, sobre todo las generaciones nuevas, en que pues sean más críticos en ese sentido. Quizás nos quejamos a veces de que esta generación es una generación de cristal, los que, sobre todo los que tenemos ya cierta edad, nos quejamos de eso, que todo les molesta, que todo lo ven mal, etcétera. Bueno, pues hay que aprovechar justamente, como decía Mirna ahorita en este momento, esa actitud para en todo caso con información adecuada, utilizarla a favor y no en contra, ¿no? Entonces, en términos generales, creo que nuestra legislación es un tanto laxa, ¿verdad? Bastante laxa. Hay medicamentos que están clasificados como OTC, que en teoría no deberían de ser OTC. AINES, por ejemplo, los AINES tienen muchos riesgos. Y entonces, todos este tipo de situaciones definitivamente no va a cambiar mientras nosotros no
participemos como gremio en forma unida y trabajando en el sentido de educar a las personas y pues informar en forma adecuada todo esto que es a qué riesgos se enfrentan al utilizar en forma pues inapropiada todos estos pues recursos que pudieran ser positivos en determinado momento si fuesen bien empleados, pero no es el caso. Lamentablemente, esto dificulta el acceso a los servicios de salud, el acceso a las recomendaciones, etcétera, dificulta esta atención que debemos de dar nosotros, ¿no? Esta atención farmacéutica que es fundamental para poder educar a los pacientes y que entiendan todos estos riesgos, que no estamos hablando por hablar nada más y que sabemos de lo que estamos diciendo, ¿no? Gracias a todos por sus comentarios, me parecen bastante buenos, ¿no? Hay que considerar que no es como una alerta, ¿no? No tomes eso. A lo mejor los remedios herbolares no se han sido demostrados, sin embargo, pues hay que tener ciertas precauciones y considerar que hay muchos casos que pueden tener interacciones, ¿no? Y bueno, tenemos otra pregunta más, que sería, ay, no estaba, perdón. ¿Qué sucede? Bueno, incluso les decíamos, bueno, ¿cómo se llamarían estas interacciones o realmente serían automedicaciones cuando hablamos de remedios herbolares? Porque casi siempre la palabra automedicación la utilizamos para alopático. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos llamarle? No sé quién gusta contestar, por favor. Mirna, por favor. Sí, no sé si entendí bien la pregunta. Ella decía que automedicación se refiere más a medicamentos herbolarios, ¿sí? Automedicación es todo lo que tú te recetas sin prescripción médica. Cuando no hay una prescripción, si no has acudido al médico, automedicación. Efectivamente, la automedicación se da mucho más en los remedios herbolarios, porque no hay una legislación acerca del uso de estos medicamentos, una legislación que se cumpla acerca de el uso de estos. Entonces los vemos vendiendo en todos lados, ¿sí? Lo vemos en los mercados, en los tianguis, en la tiendita de la esquina, en todos lados. Esto está más desregulado que los medicamentos. Por lo tanto, siempre estamos haciendo automedicación, porque al fin y al cabo lo que estamos consumiendo con estos remedios herbolarios, pues es un principio activo, es una molécula química que estamos nosotros consumiendo, ¿sí? Pensamos que si no, toda la gente piensa que no pasa nada porque es natural, ¿sí? Y cuando tú le explicas que es mucho más peligroso que el medicamento que está tomando, porque no hay una dosis definida, que te diga esta dosis es la adecuada, porque aparte te tomas el principio activo y una gran cantidad de otros principios que están presentes ahí, que pueden ser citotóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, ototóxicos, y tener toda la toxicidad, ¿sí? Que esto la gente no lo sabe. Cree que es totalmente inofensivo y por eso se automedica, ¿sí? Y porque se lo dijo el que llegó con su cesto ¿cómo se llama?, de hierbas, ¿sí?, a la esquina de un tianguis o a un mercado, ¿sí?, o donde hay una concurrencia de gente, llega con su cesto y empieza a decirte todo para lo que sirve. A veces yo he tenido una cierta, pues no sé cómo decirle, no es curiosidad, sino sorpresa. Me sorprende a veces. ¿Cómo es que si tú como farmacéutico le dices a una persona que este medicamento o este remedio herbolario, ¿sí?, no funciona o puede tener consecuencias, o se ha estudiado, se ha visto, hemos analizado que tiene ciertas cosas, ¿a qué no te creen? ¿Sí? Difícilmente te crean.
Y también sucede en la otra parte, en la parte del área de médica. Si tú a un médico le dices, no, pues este medicamento tiene estas consecuencias, no se puede usar para esto, tiene ciertas restricciones, no te creen, pero sí le creen a un representante médico, ¿sí? Sí le creen a aquellos representantes de la industria farmacéutica que llegan a la farmacia y ahorita con las compras consolidadas quieres que tú les pidas sus medicamentos que ellos venden, ¿sí? Y los médicos te lo exigen, ¿sí? Me ha atacado 20,000 veces ver que el médico especialistas me estén exigiendo que yo pida tal medicamento, ¿sí? Entonces, no hay una justificación, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se lo dijo el representante médico, porque le llevó ahí una notita. Entonces, a veces creo que como farmacéuticos, pues somos los menos creíbles y como tenemos la mayor información y somos los menos creíbles, ¿sí? Entonces, en la herbolaria sucede lo mismo. Y a veces tú le dices que no se puede tomar por esto y no te hacen caso, porque se lo dijo el que vendía el medicamento a la señora que estaba sentada ahí, que a lo mejor a veces apenas si sabe, ¿cómo se llama? Lo básico en leer y escribir y está recetando medicamentos herbolarios. Entonces creo que también ahí yo sigo insistiendo, la atención farmacéutica, parte fundamental de, para evitar la automedicación irresponsable, ¿sí? Sobre todo en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Justo respecto a eso de las muestras y bueno, de la publicidad, bueno, del asunto de los representantes, tenemos una pregunta que dice, bueno, ¿qué sucede con las muestras médicas? ¿Favorece la automedicación? No sé qué piensa. Carlos, por favor. Claro que sí. Perdón, sí, estaba leyendo aquí un comentario. Sí, pues vamos, volviendo al tema en relación a esto de si se considera una automedicación, etcétera. Yo creo que en el sentido estricto, no solamente estamos hablando de medicamentos y remedios herbolarios, homeopatía, en fin, todo lo que las personas creen que les puede ayudar para resolver este tipo de situaciones, de síntomas o atender su salud en general. El gran problema que tenemos es justamente que pues creemos que muchas de las sustancias son inocuas, ¿no? Vuelvo al caso de la homeopatía en particular, la gente cree que como son chochitos, son pequeñas tabletitas así mínimas, se los toman a cada rato como si fuera dulce, ¿no? Como si fuera un dulce. Entonces, a final de cuentas, se va acumulando. Todos los medicamentos, todas las sustancias que utilizamos, pueden ser tóxicas en ciertas combinaciones, ¿no? Entonces, si a eso le unamos, pues el tipo de dieta que puede tener la persona, que a lo mejor tenía un consumo, no sé, inadecuado, ¿no? Y un consumo excesivo a lo mejor de cafeína a través del café o de los mismos refrescos de cola, etcétera, pues le estamos sumando riesgos adicionales a este tipo de aspectos que no tendríamos por qué sumárselos. En todo caso, se entiende muchas veces, y se los digo yo porque, por ejemplo, aquí veo yo en cuidados paliativos, vemos a veces la desesperación de muchas personas, ¿no? Y acuden a todo, ¿no? Van y solicitan cosas que parecen curiosas, ¿no? Pero pues se entiende porque a final de cuentas quieren aliviar algún síntoma o quieren aliviar alguna situación de salud y la desesperación les obliga a acudir a información pues inadecuada. Volvemos a lo mismo, aquí tenemos que hacer ese trabajo de educación, de poder brindar atención farmacéutica, de brindar información confiable, que puedan consultar no solo ellos como personas, sino también los mismos profesionales de la salud, porque muchas veces las recomendaciones vienen de personal de enfermería o personal que trabaja incluso en hospitales y que no son propiamente profesionales de la salud, pero como están en contacto con profesionales de la salud, creen ya haber
aprendido y empiezan a hacerse recomendaciones inadecuadas. Entonces, por supuesto que todo esto tiene muchísimo que ver y definitivamente influye mucho. Hay sustancias que, recordemos, en medio ácido, por ejemplo, se incrementa su concentración y pueden ser tóxicas. Y medio ácido podemos hablar desde no solo el jugo de toronja, el jugo de naranja, agua de limón incluso, no sé, cualquiera de estas cosas. Entonces tenemos que advertir pues de este tipo de riesgos que mucha gente pues le pasa por de largo, ¿no? Inadvertido total y absolutamente. Sí, yo quisiera ahí Sí, tocar adelante. este punto muy importante sobre las muestras médicas. Las muestras médicas, generalmente, fíjense que para mí, desde mi punto de vista, digo, lo que he visto, es que son como ensayos clínicos de las industrias, porque son de lo último que está saliendo, de lo que hay poca información y de lo que los médicos lo dan a ver cómo pasa. Y te voy a contar un caso y la automedicación con las muestras. Llega un paciente que debuta como hipertenso, y le dan un medicamento antihipertensivo. Ahorita no recuerdo el nombre, pero no hubo en Campeche, porque es un medicamento que fue una muestra médica, ¿sí? Entonces, yo cuando vi ese medicamento dije, bueno, ¿y por qué ¿Por qué no iniciaron? Si está debutando como hipertenso, ¿por qué no inician con lo clásico? Porque al médico se le hace más fácil ya dar el de la última generación para que el paciente se le baje la presión, la estabilice, pero pues el riesgo, ¿no? Entonces, si es que no lo encuentro química por ningún lado, pues es que no creo que esté en México, o al menos no aquí, en nuestro pueblito, a lo mejor en el DF, no sé. Yo, ¿cómo le llegó al médico? Pues es que ahí decía muestra médica. Y resulta que, pues no lo encontraron. Le dije, no, mira, yo para mí mejor consulta, dile al médico que no lo encontraste, para mí hay otros antihipertensivos con el que el paciente puede empezar, cardioprotectores, proteger el riñón, etcétera, ¿no? Pero a la vuelta viene otro y me dice, química, es que este medicamento yo vi que se lo dieron a un pariente, el mismo, a lo mejor era pariente, el mismo. Este medicamento se lo dieron, que es muy bueno para bajar la presión, pero no lo he encontrado. ¿Ya usted quién se lo recetó? Nadie, pero buenísimo, ¿no? Lo tiene usted, ¿sí? Entonces, te das cuenta cómo las muestras médicas pueden ir, y las muestras médicas generalmente son las de última generación, que les cuesta 3,000 pesos el tratamiento, ¿cómo se llama? Y que a la larga, pues yo no sé después qué le van a dar al paciente si se hace resistente a este tipo de medicamentos, ¿no? Sucede con los antibióticos. Entonces yo creo que sí, las muestras médicas propician la automedicación, porque primero te lo dan gratis, no te cuesta, y tú tomas uno, ¿sí? Y guardas, y luego le das al pariente la misma, porque a ti te pasó lo mismo. O sea, también es algo que no se regula, ¿eh? Que las muestras médicas y los visitantes médicos, pues que yo conozca farmacéuticos, pues no hay, ¿sí? Son ingenieros en sistemas, médicos veterinarios o tecnistas, ¿sí? Auxiliares ¿cómo se llama? Auxiliares no sé, de electricidad y plomería, ¿sí? Entonces, y no es por menospreciar eso, pero es un campo que no es de ellos, ¿sí? Y curiosamente, médicos especialistas, chipocludos, como les digo yo, les creen. Cuando vas tú y le dices, no, doctor, dice, no, es que esto me lo recetaron porque es de última generación. No, sí, pero sirve para esto y no para eso. Pues no te creen, ¿no? Entonces también ahí se fomenta un poquito la automedicación en las muestras médicas. Y a mí me ha sucedido y he visto, no uno, varios casos de estos. Sí, la utilizan los vendedores, bueno, la gente lo utiliza de diferentes maneras, ¿no? Desde probar hasta afianzar al comprador de alguna manera. También me ha tocado a mí como,
como paciente, ¿no? Que me dan, ay, esta está buena. ¿no? O en el tianguis, las muestras médicas en los tianguis. También. ¿Sí? De hecho, tenemos por aquí comentarios. Sí, nada más déjenme, les digo los comentarios por aquí de las redes sociales, que dice, totalmente de acuerdo en que tenemos una legislación laxa. Y por aquí dicen, segundo la propuesta del doctor Carlos de educar a los niños, habría más posibilidad de que al crecer entienda los riesgos de automedicarse. Ahora sí, por favor, adelante. No, quería dar continuación un poquito a lo que decía la maestra Mirna, ¿no? Yo, por ejemplo, a las muestras y a otras situaciones que te les voy a comentar, les llamo yo como la morralla de medicamentos, ¿no? Es decir, los sobrantes, los tratamientos incompletos, y esto yo lo evaluamos con algunos alumnos aquí en el estado de Guanajuato, basados, por ejemplo, en una patología específica, una infección respiratoria de vías respiratorias altas en adultos, que tienen las guías clínicas establecidas, qué medicamentos, cuántos días, donde sacamos un aproximado, bueno, no un aproximado, un exacto de la cantidad de tabletas de ciertos medicamentos que se requieren. Sin embargo, cuando uno va y compra a las farmacias, o te hace falta o te sobran. Y el que te sobra, ¿qué te provoca? Pues te provoca, entonces, es uno de los factores que aumentan mucho el riesgo de automedicación irresponsable, el usar medicamentos para otras patologías y tratamientos incompletos. Entonces, este también es un punto importante y para mí recae mucho en lo que acaban de comentar, en la normativa todavía que no se aplica de manera correcta, ¿no? Con muestras, con productos farmacéuticos o especialidades o productos terminados, medicamentos en sí, bien analizados para dirigirlos a una patología en específico. Entonces, es un punto también interesante a evaluar por ahí. Perdón, yo quería añadir algo aquí también importante, que muchas veces esto que se comenta, pues, de supuestas remedios herbolarios, no sabemos ni siquiera cómo están fabricados. Se ha visto y se han encontrado, inclusive en investigaciones que se han hecho, que están, vamos a poner un ejemplo, medicamentos herbolarios o remedios herbolarios que tenían dentro de su formulación vardenafil o tadalafil o alguno de esos, y se utilizaban para la disfunción eréctil, ¿no? Y eso se anuncian como si fueran herbolarios nada más, y traen otras sustancias que en forma ilegal se les agrega, ¿no? Entonces, ese es otro asunto que añade un punto más de riesgo a nuestra condición, de que pues la regulación es tan poca, digamos, en este tipo de fabricantes, ¿no? De remedios herbolarios, que pueden abusar de utilizar otras cosas y añadirle sustancias que pues le añaden un riesgo mayor a la situación, ¿no? Y que son en forma ilegal agregadas, ¿no? Entonces todo esto influye. Muy interesante porque la verdad es que hay muchas maneras de saltar siempre la regulación de alguna u otra forma. Entonces a mí me ha tocado de todo también, bueno, alumnos que he tenido hasta que me llegan con muestras de Redotex porque es algo que alguien les recomendó y no sé ni cómo las consiguieron. Eso fue un caso interesante escolar, que la chica estaba súper preocupada porque sí bajaba muy bien de peso, pero no sabía qué era y pensaba que era algo herbolario, lo cual me pareció muy extraño. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo por desgracia. Y me gustaría que como parte final le dieran un mensaje a la gente que nos está escuchando, porque tenemos de todo, ¿no? Tenemos desde especialistas, tenemos desde colegas, pero también tenemos público general. Me gustaría que cada uno de ustedes nos diera una recomendación o alguna forma de alertar al público, de recomendarlo. ¿Cómo concluir esto de la automedicación, ¿no? Si sería racional para ustedes, cómo consideran que debemos de educar y sobre todo también concluir un poquito sobre la importancia de nosotros como químicos, como farmacéuticos, en la educación, en la automedicación. Entonces, por favor, Michelle. Sí, gracias. Bueno, pues yo me voy a referir especialmente a la gente, al público en general, como lo decía, a la gente que a lo mejor no tiene el acceso a la información. Y pues el mensaje sería que se acercaran siempre a un farmacéutico, que
si van a un autoservicio, por ejemplo, y a lo mejor ven para algún padecimiento común como una gripa, un dolor de estómago, siempre si se van a automedicar con ese tipo de medicamentos que son OTC, como lo decíamos, pues igual que siempre se fijen en la etiqueta, que siempre tengan en consideración todas las reacciones adversas que pueda tener ese medicamento y que si en algún momento pueden acercarse y en esa farmacia existe algún farmacéutico, pues que se acerquen a él para que ellos les puedan dar una guía y puedan hacer su proceso de automedicación pues más seguro. Siempre es la recomendación, pues esa es siempre ser como que, como decía el doctor Alan, una automedicación responsable. Y desafortunadamente no en todas las farmacias existe un farmacéutico, pero siempre tener la información o no solamente porque algún paciente, un familiar, un conocido nos está recomendando un medicamento que a ellos les funcionó para un tipo de padecimiento, no siempre va a ser, o no es siempre lo recomendable porque no siempre la gente tiene el mismo padecimiento. Entonces, eso es un problema que siempre, bueno, que existe, pero que es el automedicarse con recomendaciones de otra persona siempre lleva un riesgo muy alto para la persona que se está automedicando. Entonces, siempre buscar una información acertada y siempre buscar ya sea el conocimiento del farmacéutico, la guía del farmacéutico o simplemente una prescripción médica. Muchísimas gracias, Michelle. Y bueno, agradecemos también muchísimo que todos ustedes estén comentándoles directamente a las preguntas. Eso es una gran atención. Y bueno, por favor, Carlos, su conclusión. Ok, de acuerdo. Bueno, para fomentar un proceso de automedicación responsable, hacer énfasis en que es para el tratamiento de síntomas de corto plazo, de entrada, ¿no? Y que podemos recomendar, en todo caso, para el tratamiento de estos síntomas de corto plazo, medicamentos que ya han demostrado que están lo suficientemente empleados como para decir que la relación riesgo-beneficio es adecuada y en todo caso se pueden usar en corto plazo, otra vez, digamos, resaltando esta parte, que pues es suficiente para decir que son lo suficientemente seguros, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto, explicarle a las personas todas las personas que puedan acceder a esta información, que la automedicación es para síntomas de corto plazo, ¿sí? Un dolor de cabeza, un dolor de estómago, que no tenga una base de una enfermedad de base, pues. Ya cuando se trata de una enfermedad de base y se quieren autoprescribir o tomar algún otro medicamento por recomendación, etcétera, pues allí es fomentar el que acudan a un profesional farmacéutico o un profesional médico que en todo caso tenga el conocimiento suficiente y le explique a las personas qué riesgos, a qué riesgos se puede enfrentar para cumplir o no con este tipo de recomendaciones, ¿no? De no hacer recomendaciones nada más porque sí, recordar que todos somos individuos, lo que a lo mejor a una persona le sienta bien, a otra persona no le cae bien, ¿no? Entonces, cada quien responde distinto a los medicamentos, cada quien responde distinto a las sustancias y por lo tanto no podemos hacer una recomendación general de nada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría que se lleven como conclusión, ¿no? De esta parte, de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y el maestro Alan, por favor. Alan, adelante. Sí, gracias. Pues bueno, de manera general, una recomendación a público en general para mí sería a quienes deciden o tienen la intención de automedicarse, aprovechen esta decisión de autocuidarse, de buscarse cuidar y se acerquen a un profesional de la salud que los pueda orientar de manera correcta. Para esto es necesario, por supuesto, tener ubicado a quién y en dónde, porque entiéndase que el uso de los medicamentos, cuando se utilizan
cuando no es necesario puede generar un perjuicio. O cuando se utilizan de una manera incorrecta puede perjudicar su salud en vez de lo que ustedes buscan, que sería atenderse o mejorar. Entonces, sí, la automedicación de manera desinformada es un riesgo. La recomendación es infórmense, vayan, reúnanse con un profesional de salud a quien ustedes tengan más confianza y en base a esa recomendación hagan el autocuidado, ¿no? Recordar que no solamente todo recae en medicamentos o en productos herbolarios, sino también hay otro tipo de autocuidado que sería, por ejemplo, hábitos dietéticos higiénicos, ejercicio, alimentación en general. Entonces, también va mucho de esta mano, ¿no? Si tienen la intención ya de cuidarse, pueden ampliar este panorama hacia estos tipos de aspectos. Ahora, dentro de la participación del farmacéutico, bueno, pues yo creo que es evidente, bueno, es una línea solamente de toda la gran gama de posibilidades que puede participar el farmacéutico aplicando lo que ya mencionaba la maestra Mirna, la atención farmacéutica. ¿Hace falta mucho en nuestro país? Sí. ¿Hace falta más presencia? Sí. ¿Hace falta más formación de nosotros como farmacéuticos? También. Pero bueno, solamente a través del trabajo y de la colaboración en conjunto del gremio vamos a poder llegar a juntar algo, ¿no? Entonces, pues sin nada, muchas gracias por la invitación y aquí seguimos pendientes. Muchísimas gracias por compartir tanta información muy interesante. Esperemos que la podamos cargar en compartir para que todo el mundo la lea. Y ya por último, maestra Mirna, por favor, su conclusión. Sí, miren, yo quisiera para el público en general decirles una situación. No todo lo que brille es oro, ¿sí? No todo lo que nos dicen que es bueno, es bueno. Hay que consultar a profesionales de la salud. Cuando alguien te dice que este medicamento es 100% seguro porque no tiene reacciones adversas, dúdalo. Ningún medicamento es 100% seguro. No hay ningún medicamento natural. Todos son sustancias xenobióticas, son sustancias extrañas a nuestro organismo y que pueden provocar algún efecto. Ya desde entrada, si te dicen, este producto 100% natural no tiene reacciones adversas, huye, ¿sí? Consulta a un profesional de la salud, ¿sí? Acude a las farmacias donde hay un farmacéutico capacitado, especializado, que te puede dar una mejor orientación, si puedes o no puedes tener ese medicamento para tu problema de salud, sin ninguna consecuencia. Y eso es lo que les diría a ustedes como parte de una educación sanitaria. No crean todo lo que le digan. Consulten con profesionales adecuados. Y para el área, nuestro gremio, yo siempre tengo algo que decir. Las leyes existen, ahí están. Las leyes se hacen, pero no se cumplen, ¿sí? Desgraciadamente no se cumplen porque no hay una vigilancia acerca del cumplimiento. Los mexicanos somos mexicanos, o sea, tenemos nuestra propia cultura y idiosincrasia, y si nos dicen que tenemos que hacer eso y puede evadirlo, lo evado, ¿sí? Si tengo que tener a un profesional farmacéutico con el cual le tengo que pagar, así lo ven desde el punto de vista en las farmacias, y no solamente en las farmacias particulares, sino también en las del hospital, ¿eh? Y cuando yo pido un farmacéutico más, que ¿para qué quiere más? ¿Sí? Pues es que mire, pues no, o sea, yo les he ahorrado millones, ¿sí? Que no le pueden pagar a un profesional. Entonces, esto hace de que no se puedan cumplir las leyes, no se puedan ver, no hay una vigilancia acerca de esto, ¿sí? Entonces yo siempre mi reclamo hacia los que están haciendo leyes y leyes muy buenas, ¿sí? Que nunca aterrizan o aterrizan en muy poco terreno fértil, ¿sí? No hay vigilancia. O sea, los antibióticos se siguen vendiendo sin receta, ¿sí? No hay farmacéuticos en las farmacias y los pocos que hay, ¿sí? Acaban en lo mismo porque les dice el que es el responsable de la farmacia, que no es su farmacéutico, el gerente, ¿sí? Que lo tiene que vender porque lo tiene que vender, aún en contra de tu ética, ¿sí? Entonces, si no hay una vigilancia, pues nunca se podrán cumplir las leyes, ¿sí? Hay que poner la ley y vigilar que se haga esa ley. Muchas gracias por su invitación, realmente sumamente agradecida por haberme invitado a participar en estos desayunos, que la verdad son un parteaguas en nuestra profesión farmacéutica.
Muchísimas gracias a todos. Bueno, recordemos que un farmacéutico es un profesional de la salud, tenemos que tener muy claro eso. Y bueno, vamos a cerrar con la maestra Zoe, por favor. Adelante, maestra. Pues muchísimas gracias a nuestros conversadores, gracias maestro Carlos, doctor Alan, maestra Mirna, Jimmy Canchel, muchas gracias por habernos acompañado en este desayuno. Esperemos que no sea la única vez, ¿verdad? Creo que este tema da para más. Hay mucho que educar a la población, hay mucho que hacer llegar hacia nuestros familiares, conocidos, hacia toda la población que hace un uso irracional de los medicamentos. Entonces, esperemos que haya una segunda emisión, por ahí vamos a estarlos invitando, claro. Si ustedes están de acuerdo en acompañarnos, pues bueno, haremos una segunda emisión. Y bueno, pues entre los avisos parroquiales, para nuestro próximo sábado tendremos un desayuno con aroma a centros de información de medicamentos, precisamente pues dando continuidad a esta parte de la automedicación y la medicación responsable. Tendremos otros expertos conversadores para nuestro próximo sábado. Y desayunaremos tacos de canasta, tacos. Y los invitamos a todos, amigos, para que nos dejen en los comentarios qué platillos les gustaría ver, qué platillos son los típicos de su región, de donde ustedes nos están visitando, para que los pongamos también aquí y los compartamos un poco de su historia. Y pues bueno, por aquí nos vamos a estar viendo. Entre otros avisos, la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología tendrá su tercera sesión el 2 de marzo y van a hablar sobre oncopediatría, para ahí si gustan y quieren inscribirse, son muy importantes estos temas. Y el Colegio Nacional de QFBs tendrá un curso también sobre fundamentos de farmacovigilancia el 5, el 12 y el 19 de marzo. Todos invitados, quienes quieran seguir estos cursos y talleres, por ahí los vamos a estar compartiendo en nuestra página. Recuerden, Profesionistas Farmacéuticos de México. Ahí estamos actualizando todos los eventos de nuestro gremio y toda la información que podamos hacer llegar hacia toda nuestra población, nuestro gremio a nivel nacional y hacia todas las fronteras que nos siguen. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Tengan un bonito fin de semana y saludos a todos. Y continuemos aquí unidos sin estar juntos. Nos vemos, gracias y adiós. Saludos, bye. Saludos. Bonito fin de gracias. semana, que estén bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Mirna, Alan, Carlitos, Michelle. Luego.